Operadores en RxJS, señores. Es la clase del día de hoy. Así que vamos a aprender qué es este tema de los operadores. Y para ello vamos a hacer un pequeño refresh de la clase pasada donde aprendimos sobre qué son los observables y qué tiene que ver con la programación reactiva. Y habíamos hecho esta ilustración, ¿verdad? Ya hablando netamente de los observables, quedamos en que el que se va a registrar, el que se va a suscribir a la fuente de datos se le denomina observer, ¿verdad? Y esa conexión que realiza con la fuente de datos se le denomina subscription. Y esa suscripción, ¿a dónde va? Va al observable, que es la fuente de datos. Recuerden, la fuente de datos puede ser un evento clip, puede ser tal vez datos de sensores, respuesta de servidores, etcétera, etcétera. Todo lo que tú puedas considerar reactivo y poder enviar información. Ese observable va a emitir datos, ¿verdad? Y en el transcurso de ida, en el flujo de los datos, tú podrías interceptarlos y utilizar alguno de los operadores que te ofrece RxJS para poder realizar transformaciones, filtrados, combinaciones y muchas otras operaciones en los datos. Una vez tratada la información, es como una especie de filtro, esa información tratada al final llega al observer, ¿no? Al que realizó la suscripción. Así que ahora nosotros nos vamos a enfocar en esta parte que está acá, en los operadores. Y como he dicho, el día de hoy no vamos a usar mucha PPT, sino que vamos a tratar de utilizar la propia documentación de RxJS. Porque ahí está todo, chicos, literalmente está todo. Pero vamos a tratar de hacerlo ahí y explicando de una manera sencilla. Dentro de los operadores de RxJS existen múltiples operadores, ¿ok? Esta es la página oficial de la librería de RxJS. Y si te vas a la opción Overview, acá vas a encontrar una sección donde dice Operators, ¿no? Los operadores. Le das clic ahí y pues acá te va a dar un breve resumen de qué son los operadores, para qué sirven, qué es lo que hacen, etc. Y te dan breves porciones de código para que tú puedas empezar a utilizarlos. Pero fuera de las funciones que existen, que te puede ofrecer RxJS, existe algo llamado categoría de operadores. Y son muchos, demasiados diría yo. Que obviamente en esta clase no vamos a abarcar todos, porque sería, no sé para cuántos días de video con simplemente todos estos operadores. Pero lo que sí tienes que aprender es los grupos. Por ejemplo, tenemos operadores de RxJS que te permiten crear observables. A eso se le llama operadores de creación. Tenemos el Ajax, el bin callback, bin node, defer, empty from, etcétera, etcétera. Todos estos que están acá te permiten crear un observable a partir de una fuente de datos. En la clase anterior nosotros creamos nuestros propios observables, ¿recuerdan? Utilizando la palabra new, ¿verdad? New, observable, y dentro metíamos la funcionalidad y empezábamos a transmitir la información a través de los métodos. El método next, el método complete o el método error, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Ahora, con la ayuda de estos operadores, nosotros podemos ya definir de una vez una fuente de datos y eso se va a ejecutar internamente en los métodos next, error y complete. Ya tú no lo tienes que hacer, ya eso va a suceder por detrás. Pero cada uno de ellos tiene su propia particularidad y eso es lo que tú tienes que aprender. Esto te va a crear el patrón observer, ¿ok? Ya por detrás va a ejecutar los otros métodos que ya mencioné y pues simplemente sería saber en qué momento utilizarla. Ahora, de todos los operadores que existen en RxJS, nosotros vamos a utilizar los que utilizarías comúnmente en una aplicación de Angular, lo que vas a ver en el día a día. De nada te sirve aprender ahora funciones rebuscadas o que se puedan utilizar bajo cierta casuística en especial, cuando en la vida laboral no lo vas a ver, ¿vale? Así que mi meta es enseñarte Angular para el trabajo. Te voy a enseñar los operadores de RxJS que vas a ver en el día a día en tu vida laboral. ¿Puede que necesites algún operador en especial en algún momento? Sí, pero es en ese caso en particular. Y por lo general, los operadores que vamos a ver el día de hoy son los comunes, los que siempre se repiten en el día a día, ¿ok? Así que pues nada, vamos a darle. Tenemos los operadores creacionales, tenemos los operadores de combinación, es decir, para unir observable, fuente de datos. Tenemos operadores para transformar los datos. Tenemos operadores para filtrar los datos. Y tenemos operadores también pues para hacer uniones a través de otros tipos de operadores, multicasting,
error handler, utilities, incluso tenemos utilitarios para manejar los observables, condicionales y hasta operadores matemáticos. O sea, tiene un montón de cosas, chicos. Un montón de categorías, un montón de operadores que puedes hacer un montón de cosas, obviamente, ¿no? Pero vamos a orientarlo a Angular. De todos estos operadores, nosotros nos vamos a enfocar en los operadores de tipo creación, ¿ok? En los creacionales. En especial el of y el from. El of sirve para crear un observable que emite una secuencia de valores específicos en secuencia y luego simplemente los completa. Es decir, ¿se acuerdan cuando nosotros creábamos el new observable y dentro metíamos next un valor y podíamos utilizar otra vez el next y lanzar otros valores? Y cada vez que tú te suscribías te empezaba a botar esa información, ¿verdad? Que has enviado a través de la función next. Este of hace todo eso por ti. Tú ya no tienes que hacerlo manual. El of coge los valores que tú le has pasado y los empieza a transmitir de una. Y los transmite en orden. No es que él pone el último, del medio lanza primero, no, en orden. Según la cantidad, según el orden en que está la información, es la que va a empezar a transmitir. Ojo ahí. Y el from también es otro operador de creación, pero a diferencia del of, el from crea un observable a partir de una matriz, es decir, a partir de un array, o un objeto iterable, una promesa, un objeto similar a un observable o un objeto que tenga la propiedad len. Cualquiera de estos elementos te va a permitir crear un observable a través del operador from. Así que vamos a empezar con esto básico para que vean de qué se trata. Venimos por acá, vamos a seguir utilizando este repositorio que en la clase anterior me olvidé subirlo, chicos, mil disculpas. El día de hoy voy a subirlo y se los estaré pasando a través de mis redes, lo voy a comentar o poner el link, ok, chicos. Ok, vamos a seguir utilizando este proyecto y dentro vamos a crear nuestra carpeta de operators. Y dentro de operadores, yo voy a crear un archivo llamado operators observable ts. Ahí está. Es un archivo de TypeScript común. Y dentro vamos a crear un observable que se encargue de emitir números. Entonces voy a crear una variable llamada number. Y esto va a ser igual a ¿qué? A of. Vamos a utilizar primeramente el operador of. Asegúrense que ese operador se importe de la librería RxJS, ¿ok? Luego, este of lo que acepta es una lista de argumentos. Tú le puedes pasar acá lo que quieras. En nuestro caso, nosotros vamos a pasarle, por ejemplo, unos números, 1, 2 y 3. Y of, ¿qué cosa te retorna al final? Te retorna un observable. Incluso te dice los tipos de datos que te va a retornar. Como hemos puesto 1, 2, 3, significa que los valores que hay internamente son de tipo número y que al final todo eso es un array de números. Así es como lo interpreta este operador of. Pero al fin y al cabo es un observable. Y luego con ese observable yo me puedo, ¿qué cosa? Suscribir. Y como me estoy suscribiendo, puedo tener acceso a los datos, ¿verdad? ¿Cómo accedemos a los datos? A través del método next. Note que nosotros no estamos acá pues ejecutando la función next directamente, sino como ya dije, al tú crear un observable con algunos de estos operadores de creación por detrás, ellos ya hacen todo ese trabajo. Todo lo que aprendimos en la primera clase de RxJS lo hace por detrás por ti. Tú ya no tienes que estar haciéndolo manual. Así que lo único que tendrías que hacer es recepcionar la información. ¿Y dónde la recepcionas? En el atributo net, ¿verdad? Y podemos capturar el valor a través de un parámetro, a través de una variable. Y esa variable la podemos pintar. Y por acá yo me voy a crear una pequeña función para poder exportar la suscripción y utilizarlo directamente en el archivo main. Entonces voy a coger este numbers y lo voy a suscribir aquí dentro. Cosa que cojo esta función y la voy a llamar directamente en el archivo main. Guardamos, ya el proyecto se está ejecutando y simplemente iríamos al localhost, que puerto era, no recuerdo, 5173. Ahí está. Y miren, esto es lo que acaba de emitir. El 1, el 2 y el 3. Son los valores que nosotros hemos establecido acá. 1, 2 y 3. ¿Vieron? Así es sencillo, chicos. Por detrás, esto, si yo lo hiciera únicamente con lo que es un new observable, sería de la siguiente manera, miren. Esto sería igual a new observable. Acá vas a tener acceso al observer. Y el observer.next 1, 2 y 3. Este sería su equivalente. Y tienes los mismos resultados. ¿Vieron? Pero en vez que tú hagas todo esto, simplemente ahora vas a utilizar el operador of. Y ya te abstrae a hacer todo eso. Genial, ¿verdad?
Esa es una de las grandes cosas que tiene RxJS. Lo que hemos aprendido en un principio es para conceptualizar bien qué es lo que hace. Ahora, como tú ya sabes qué es cada uno de los métodos de un observable, esto para ti, cuando lo utilices con operadores, no debe de sorprenderte, porque tú ya has visto el operador next y sabes qué cosa hace el atributo next al momento de suscribirte. Sabes qué es lo que hace, qué es lo que retorna. Correcto, lo mismo con el error y con el complete. Jair dice, un repaso más, por favor. Genial. Vamos a hacer un repaso más. Voy a comentar, voy a borrar todo esto para que vean, ¿ya? Y me voy a quedar con esto nada más. Acá somos didácticos. Nosotros en Angular vamos a utilizar constantemente los observables, ¿verdad? ¿Por qué usamos el observable? Para poder trabajar de una manera reactiva. Correcto. Hasta ahí todo bien. Y hemos aprendido que para nosotros crear un observable necesitamos la clase tal cual. Y dentro del observable tú vas a implementar tu lógica. O sea, acá tú puedes tener tranquilamente tu lógica de negocio. Tal vez golpeas a una API, mandas datos a, no sé, a un Firestore, a un Azure API, lo que tú quieras. Pero al final necesitas utilizar la función next para transmitir alguna información. ¿A quién vas a transmitir la información? A las personas que se hayan suscrito a ese observable. Recuerden, nosotros trabajamos netamente bajo la arquitectura del patrón observer. Todo es patrón observer. Esto que están viendo acá. Va a haber un suscriptor que es el observer y va a haber una fuente de datos que es el observable. El observable es el encargado de transmitir datos, ¿no? Internamente puede tener mucha lógica, pero al final a través de los métodos next, complete y error es que tú vas a transmitir información y vas a denotar algo, qué es lo que ha pasado en la fuente de datos. Si tú mandas información con el next, ¿qué estás haciendo? Estás denotando que no ha habido ningún error y te estoy enviando una información y tú vas a saber qué hacer con esa información. Luego, yo puedo utilizar el método complete para decir, oye, ¿sabes qué? Ya acabó la vida útil de esta fuente de datos, ya te envié la información, hasta aquí quedó, no hay más. Si en mi lógica se produce algún error, puedo utilizar la función error para que el que está suscrito sepa qué hacer con ese error, ¿no? Tal vez puede ejecutar otra lógica de programación, no lo sé. Pero todo eso nace a partir de la fuente de datos, del observable. Y nosotros hemos aprendido a utilizar este observable de la siguiente manera, creándolo nosotros mismos a mano, ¿ok? New observable, dentro metes tu lógica de programación y luego usa la función next para emitir información. Adicionalmente, puedes completar lo que es la transmisión de datos o también puedes provocar el error, ¿verdad? Y quedamos que tanto se complete la transmisión de datos o se ejecute el método error, lo que va a hacer es básicamente, valga la redundancia, es completar la emisión de datos. Ya no se va a hacer nada más. Una vez que se ejecute el complete, ya no vas a poder transmitir ninguna información, por más que tú utilices la función next por debajo. Eso no va a pasar, lo hemos visto en la clase pasada. Lo mismo sucede con el error, ¿ok? Entonces acá estamos utilizando el patrón observer, estamos utilizando las características de un observable para poder transmitir información. Y luego con ese observable, esa fuente de datos, ¿tú qué hacías? Simplemente te suscribías, ¿verdad? ¿Te suscribías para qué? Para estar atento a lo que la fuente de datos te diga. Te manda un valor, provoca un error o simplemente finalizó la transmisión de datos. Eso ya depende de la fuente de datos. Tú solamente estás atento. ¿Para qué? Para que reacciones ante alguna de esas casuísticas. Así es de simple. Ahora, ¿esto va a funcionar? Claro que sí. Va a funcionar porque es algo que hemos probado. Además, así es como funciona por detrás los observables, ¿no? Eso es lo que hace un observable. Ahora vamos a ver nuestro browser. Vamos a guardar acá nuestros datos. Esto ya no existe, pero lo voy a meter acá en una función. Vamos a crear la función nada más, chicos, que es para que no nos esté marcando error en el archivo main. Simplemente estoy creando una función para poder ejecutar dentro de la suscripción y así poder llamar directamente a este método en el archivo main. Simplemente es eso. Pero internamente, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy suscribiéndome. Y esto va a funcionar. Miren, está emitiendo los valores. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Genial, ¿verdad, Yair? Yair, si no te queda duda, pregunta, no hay problema. Igual para ustedes, chicos, si no lo entienden, ustedes quieren que vuelva a repetir, ustedes me dicen, Jimmy, explica esta parte, por favor. Ok, acá pierdan el miedo, es preguntar. Y si tiene que haber errores durante la transmisión para poder probar el código, que salga, porque así es como vamos a aprender mejor. Listo, Yair dice que todo clarito. Genial. Ahora,
Esta forma de desarrollar, esta forma de trabajar con los observables es válida, sí, pero ahora RxJS te ofrece maneras de hacerlo mucho más simple. En vez de que tú estés creando manualmente tus observables, es decir, tus fuentes de datos, y empieces a transmitir información o completar o lanzar un error, vas a utilizar algunos de los operadores de creación. Por eso se le llama así, chicos, operadores de creación. Operadores de creación, acá está. ¿Por qué se le dice operadores de creación? Porque lo que va a hacer es crear un observable, va a crear una fuente de datos. Y existen muchos operadores. Entre ellas, la que nosotros vamos a ver es el of y es el from. Esos dos operadores son los que comúnmente vas a ver en tu día a día como desarrollador. Así que en vez de hacer todo esto, yo simplemente puedo coger ahora mi nombre de variable y le voy a decir, va a ser igual a ¿qué? A la función del operador of. El operador of no es nada más que una función. Así de sencillo, no es nada más que una función. Y esa función retorna un observable. Miren, un observable. Y adicionalmente, este observable puede definir qué tipo de datos es el que te va a transmitir. En base a la lógica, en base a los datos que tú hayas metido. Recuerda que un observable no es nada más que una fuente de información. ¿Ok? Así que, ¿qué vamos a decir? ¿Sabes qué? Voy a crear un observable y la fuente, es decir, los datos que tiene que transmitir es el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Mira todo esto que hemos transmitido. Lo mismo. Y se acabó. Ahora, esto por detrás, ¿qué cosa va a hacer? El operador of va a coger estos valores y los va a meter acá, en la función next. Next, next, next. Y es por eso que cuando guardo la información y sigo suscrito al observable number, yo puedo capturar los valores a través del atributo next. ¿Por qué? Porque el operador of por detrás ya hace esto por ti. Todo esto. Y miren, y la salida se sigue manteniendo. Así es como funcionan los operadores creacionales. Crea un observable. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ahora sí, comprendido, dice. Dale, Yair. Genial. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta ahora? Como tú ya sabes que un operador creacional lo que hace es crear un observable, lo único que tú tienes que saber es cómo reciben los parámetros esos operadores creacionales. Por ejemplo, en el caso del of, simplemente recibe los valores como argumentos, es decir, como parámetros. Si yo me voy acá a la opción of, miren cómo ha hecho la transformación. Parámetros, el valor 1, el valor 2 y el valor 3. ¿Vieron? Ha puesto los parámetros en base a la cantidad de argumentos que hay acá. ¿Vieron? Si yo acá pongo un 4, ahora el of va a adicionar ese 4. Miren, acá está. ¿Vieron? Bueno, dice value 3 porque empieza del 0, ¿no? Pero los 4 parámetros están ahí. Y eso es lo que va a emitir el observable. Así que pues nada, esto es relativamente sencillo. Listo, ahora vamos a crear el otro, chicos. Miren, vamos a crear uno que se llame number 2, ¿ok? Esto es lo básico. Vamos a ahí meterle más cositas, ¿vale? La idea es primero comprender con algo básico, de ahí ¡pum! Le metemos algo hardcore. Vamos a hacer esto mismo, pero en vez del operador of, vas a utilizar el operador from de RxJS. Y el operador from lo que acepta es ¿qué cosa? Acuérdense acá, la PPT acepta una matriz, es decir, un array. O un objeto iterable, una promesa, un objeto similar a un observable o simplemente un objeto que tenga la propiedad lem. Pero básicamente se define a que necesitas un array. El from necesita eso sí o sí, a diferencia del of. Y vamos a ver la diferencia en estos momentos. Como dice que el operador from necesita un iterador, es decir, un array, voy a envolver esos números en un array. Y ahora acá me voy a suscribir a number 2. A ver qué pasa. Voy a copiar esto nada más. Y voy a copiar acá number 2. Miren la diferencia, chicos. El of como parámetros, full argumentos. El from te obliga a usar un array. Ok, entonces lo pongo dentro de corchetes. Cool. Ahora vamos a ver cuál es la salida. Para no equivocarnos, voy a poner acá un pequeño log. Ahí está. Guardamos. Y ahora nos vamos al browser. Y miren lo que ha hecho. Ha emitido los valores tal cual lo hacías con el operador of. ¿Cuál es la diferencia? Pues simplemente que acá lo pasas como argumento y acá lo pasas como un array. Nada más, es la única diferencia. Miren, ¿qué pasa si al operador of le ponemos este array de acá? En vez de pasarle directamente estos argumentos, simplemente le pasamos este operador. O es más, mejor, ni hagamos eso. Miren, después del número 4 voy a pasar ahora no un número, sino voy a pasar un array.
y acá vamos a tener valores de tipo string, hello world. ¿Qué creen que pueda pasar? Guardamos y miren lo que ha pasado. Se sigue emitiendo los demás valores del 1 al 4, uno por uno, y después ha emitido el siguiente valor, es decir, el array. El operador of lo que va a hacer es transmitir los datos tal cual tú lo has puesto. Es decir, recuerden, el operador of lo que hace es empezar a realizar la emisión según el orden que tú lo has puesto, ¿no? Simplemente es eso. Ahora, el valor que tú le pases por el of puede ser cualquier cosa. Puede ser un número, puede ser un objeto, puede ser un array, lo que se te venga en gana. Eso es lo que hace el operador of. En cambio, el from sí o sí tiene que ser un array, obligatoriamente. Y ahí coincido con sobre eso. Hay gente que piensa que el operador of va a ser lo mismo que el from, o viceversa, piensa que el from va a ser lo mismo que el operador of, y no es así, ¿vale? Tengan muy en cuenta eso, ¿ok, chicos? Ojo ahí. Vamos a dejar este ejemplo para que pues puedan ustedes seguir probando en sus casitas. Ahora miren, obviamente que estas cosas así por así no lo vas a ver tranquilamente en una aplicación real. Por lo general tú trabajas con objetos, trabajas con arrays, ¿verdad? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, miren, una interfaz, ¿verdad? Vamos a crear una interfaz y vamos a crear 3 modelos de datos. Lo voy a poner por acá, miren. Si es la primera vez que ven el tema de TypeScript, recuerden que tenemos un curso de 2 clases súper buenas sobre TypeScript. Miren lo que voy a hacer con estos 2 parámetros. Voy a crear una variable llamada personOf y voy a utilizar el operador of de Juan y de María. Lo mismo voy a hacer, pero utilizando el operador del tipo from. Y dentro voy a meter a Juan y a María. Ahora, con estas suscripciones, que vendrían a ser estas que están acá, voy a comentar estas por mientras. Generalmente este es el tipo de modelo que se hace en la vida laboral, ¿no? Generalmente tú recibes un modelo de datos. Cuando tú te suscribes a una petición HTTP, lo que te va a llegar es un modelo JSON, ¿verdad? Y dentro de ese modelo JSON puede que sea simplemente un objeto o puede que sea simplemente un array. Y en Angular tenemos algo llamado HTTP Client, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Todo lo que es las peticiones HTTP en Angular son a través de observables, ¿ok, chicos? Así que esto les va a ayudar a comprender mucho mejor cuando lleguemos a esa clase. Ya yo no tengo por qué explicarle por qué hago un punto subscribe, por qué hago un subscribe. Ya no, ¿por qué? Porque ustedes ya han llevado esta clase. Así que, pues nada, estamos utilizando ahora acá un modelo de datos y acá vamos a pintar a Pedro de la siguiente manera. En vez de llamarlo directamente al objeto, vamos a llamarlo dentro de un array y puedo tener arrays y arrays de Pedrito, y ahí está la persona 3, miren, el array, ahí está Pedrito. De esta manera pues es fácil de utilizar el tema de el operador creacional from y of, que es lo más utilizado, ¿ok? Esto lo vas a ver constantemente en tu vida laboral en el desarrollo con Angular. Y no solamente con Angular, recuerden que RxJS no es únicamente de Angular, es una librería que la puedes utilizar en cualquier framework o librería de JavaScript. El operador, la librería RxJS es una de las librerías más utilizadas para el tema de la programación reactiva, así que aprender esto te va a ayudar en cualquier otro framework o librería de JavaScript. Así que pues si no tienen más preguntas sobre estos pequeños operadores creacionales, vamos a pasar al siguiente operador. Yair dice, sí se entendió. Genial, Yair. Genial a todas las personas que están ahí conectadas aprendiendo conmigo. Ahora, ya que saben crear un observable de una manera fácil y sencilla, vamos a utilizar otro tipo de operador de la categoría de combinaciones. Puedes realizar la combinación de diferentes orígenes de datos, de diferentes observables. Y una de ellas, la más utilizada, es concat. Concat, como su nombre lo dice, es concatenar, va a concatenar múltiples observables secuencialmente, es decir, va a esperar que se ejecute uno para recién ejecutar el otro observable, uno después del otro, emitiendo los valores de cada uno en orden. Eso es lo que hace el operador concat, así que vamos a ver eso el día de hoy. Vayamos a hacer este tema del operador concat, y dentro de operators voy a crear una nueva carpeta llamada convain_laster, ¿no? Vamos a ponerle el nombre tal cual lo define en la propia documentación de RxJS y voy a crearme acá un archivo llamado concat10.
Y concat 10 va a tener todo lo que respecta al operador concat. Así que por acá, miren, vamos allá a utilizar un poco la documentación, el operador concat. Siempre en la documentación de RxJS van a encontrar esta forma de demostrar el flujo de datos. Cuando tú utilizas el operador concat, significa que, como ya dije, vas a unir varios observables, varias fuentes de datos. Estas flechas con estos círculos son los observables, son las fuentes de datos. Y cada uno de los círculos que tú ves son los elementos que hay dentro de esa fuente de datos. Entonces, ¿qué están demostrando acá? Este concat viene a ser el operador. Es como un filtro, recuerden, este es el filtro. ¿Y qué cosa va a hacer este filtro? Está cogiendo dos observables, dos fuentes de datos. Y esas fuentes de datos no necesariamente empiezan a emitir información al mismo tiempo. Puede que una demore más que la otra. Pero eso no le importa el concat, porque concat lo que va a hacer es esperar a que terminen de resolverse los observables según el orden que tú lo hayas puesto. Es decir, yo puedo concatenar observable 1, observable 2 y observable 3. Si el observable 2 demora bastante, el concat va a esperar. Va a esperar. Cuando termine de emitir los datos el observable 2, ahí recién se va a pasar a ejecutar el observable 3. Así es como funciona el concat. Y al final, la salida va a ser los datos que emite cada uno de los observables según el orden que las has puesto. Básicamente eso es lo que hace el concat. Aquí tienes una breve descripción de qué es lo que hace. Y también tienes ejemplos en código. Y incluso estos ejemplos con código usan otros tipos de operadores de tipo utilitarios. Esto se le llama utilities, para poder hacer la demostración. Así que pues nada, vamos a darle para poder emular esto que está acá. Vamos al código y acá vamos a crear dos observables. Vamos a seguir utilizando el operador of. Voy a crear una función acá para poder exportarla y poder utilizarla en el archivo main. Y dentro voy a crear la suscripción. Voy a llamar a este señor acá al archivo main. Voy a comentar esto ya. Ahí está. Vamos a llamar a esta función que va a ser internamente la suscripción del observable 1 y el observable 2, ¿verdad? Pero en vez de hacer lo que es la suscripción de ambos, concat lo que va a hacer es coger estos dos observables y va a dar como respuesta un solo observable. Es decir, la información que hay dentro de esas dos fuentes de datos, dentro de esos dos observables, va a viajar por un solo canal, por una sola fuente de datos. Es como decir que pues va a mezclarlo todo, ¿no? Es como mezclar base de datos, ¿verdad? Y convertirlo en una sola base de datos, lo mismo. Tienes fuente de datos, que son los observables, y lo vas a transformar en uno solo. A través de esa sola fuente de datos va a empezar a viajar la información. Así que ahora yo ya no tengo que suscribirme a ambos, sino que los pongo dentro del operador concat. Y el operador concat, ¿qué hace? Te va a retornar un observable, ¿verdad? Te va a retornar una nueva fuente de datos, que es la unión de estos dos elementos, de estos dos observables. Y luego simplemente lo que tengo que hacer es que suscribirme, subscribe. Y luego voy a recepcionar la información. Y voy a pintar un log. Y voy a coger acá pues los valores, ¿verdad? A través de un parámetro y lo pintamos. Guardamos. Nos vamos acá a nuestro navegador y vemos que está pintando la información tranquilamente. 1, 2 y 3. Pero como pueden notar, se ha pintado según el orden de los observables. 1, 2 y 3 y luego el hola. Primero se está pintando este observable y después este. Si yo invierto el orden, miren, voy a poner primero el observable 2 y después el observable 1. Primero se va a ejecutar lo que hay dentro del observable 2 y después lo que hay dentro del observable 1, es decir, la fuente de datos. Así que el orden importa, muchachos. Según el orden que ustedes pongan los observables es en que se va a empezar a transmitir la información. ¿Ok? Tengan muy en cuenta eso. Esto es una forma sencilla de utilizar el concat. Dice, en caso de tener un retraso, el segundo siempre esperará que la emisión del primero termine. Es correcto. Es correcto. Y ahí viene el ejemplo número 2 que vamos a hacer. Supongamos que tienes una petición HTTP y como es una petición HTTP, a veces suele suceder que se demora en responder. Entonces, puede haber el caso en la que tú necesites que el servidor te mande la respuesta sí o sí para poder recién ejecutar otro flujo de datos. De lo contrario, pues no deberías hacer nada porque es parte de la lógica, ¿verdad? Supongamos que sea una regla de negocio eso, ¿no? Este tipo de operadores te sirve para ello. A esperar a que mande una respuesta. Una vez que se mande la respuesta, pues empiezas a trabajar con el siguiente flujo y haces pues lo que tengas que hacer en tu componente. Que vamos a hacer este ejemplo por acá.
Por acá yo ya le tengo preparados y vamos a mezclar también tanto la forma tradicional de utilizar JavaScript con TypeScript y la forma moderna. Por ahí van a ver cómo utilizo un simple function como esto, y también pueden encontrar por ahí cómo utilizo simplemente un arrow function. La idea es que sepan que se puede utilizar ambos, ¿no? O sea, siempre vamos a hacer eso. Recuerden, vamos a utilizar una forma antigua y una forma moderna siempre en las clases, para que cuando se tope con proyectos que utilizan versiones desfasadas, pues esto no les sea un problema. Pues acá tenemos un pequeño observable que lo que hace es, a través de un setTimeout, ejecutar la función next. Con esto nosotros vamos a simular que estamos golpeando un endpoint que va a crear un usuario, y la solicitud HTTP se va a lanzar después de un segundo, o hasta más lo podemos poner. Vamos a ponerle 5 segundos. Entonces esto significa que después de 5 segundos recién se debe ejecutar el siguiente observable. Así que para el siguiente observable tengo preparado esto acá para ustedes, chicos. Tengo otra función llamada enviar confirmación de email, y lo que va a recibir es el email, ¿no? El email del usuario. Y dentro también tengo un setTimeout, es decir que después de determinado tiempo se va a lanzar esta función next y va a completar la transmisión de datos. Y por último, pues nada, tenemos que ver cómo se está comportando, ¿no? Es decir, si realmente está esperando a que se complete para recién pasar al siguiente observable. Así que ahora lo único que nos queda es, pues voy a comentar esta parte, llamar nuevamente a la función concat, y acá primero voy a intentar crear el usuario. Supongamos que el caso de uso es que golpeamos al endpoint crear usuario y tenemos que esperar una respuesta a este. Cuando se termine de realizar esa respuesta de esa petición HTTP, yo voy a ejecutar esta otra petición. Supongamos que también es otra petición HTTP que va a recibir como parámetro un correo, ¿no? Confirmando pues así que la creación del usuario ha sido correcta. Luego pues simplemente me voy a suscribir. Y dentro vamos a pintar lo siguiente: una respuesta, y si hay un error, pues que se lance el error. Guardamos, vamos a actualizar. Miren que no ha pintado nada de manera inmediata. Va a pasar los 5 segundos que hemos puesto inicialmente, y luego pasa los otros 2 segundos para poder ejecutar el siguiente observable. ¿Vieron? Por acá es 1.5 segundos. Entonces, pues lo ha ejecutado de manera secuencial y esperando a que se resuelva este elemento. Si yo quito el setTimeout, va a decir que se va a ejecutar de manera inmediata, pero va a esperar a este señor, va a esperar 5 segundos para que se pueda ejecutar este next que está ahí. Miren que no se lanza de manera inmediata, va a esperar, se lanza el response, y como ahora yo le quité el setTimeout acá, ya no estoy esperando para poder enviar una respuesta, sino que lo mando de manera inmediata. Es por eso que me ha lanzado la respuesta ahí mismo. ¿Se dieron cuenta? Voy a dejar nuevamente con el setTimeout. Miren, acá le voy a poner 3000 milisegundos. Guardamos. Mira que está esperando, lanza el 5, ya no se muestra de manera inmediata el siguiente mensaje. Ahora sí, ¿vieron? Así es como funciona el concat, chicos. Se va a ejecutar los observables, así se demore lo que tenga, pues, ¿no? Ya eres salado si tu servidor se demora, pues, 5 minutos, 1 hora, ¿no? Para eso también hay otro tipo de estrategia, donde tú puedes definir cuánto tiempo puedes esperar a una respuesta. Pero por lo general, y lo ideal, es que el backend maneje eso, ¿no? Cuando hablamos de peticiones HTTP, es fundamental la respuesta del servidor sea lo más rápido posible. Pero bueno, así es como funciona el operador concat. Ahora pasemos a la categoría de transformación y vamos a hablar sobre el operador map. El operador map sirve para transformar los valores emitidos por un observador, aplicando una función a cada valor. Veamos un ejemplo de ello. Dentro de operadores nos vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a llamar transform operators, y dentro vamos a crear un archivo map.ts, ¿no? Para el operador map. Nos vamos a la documentación, vamos a buscar acá el operador map. Esta es la sintaxis. Miren, el operador map lo que hace es iterar los valores que está emitiendo el observable. Puedes modificar el resultado y retornarlo, obviamente, pues, ¿no? Acá nuevamente vayamos a la imagen. Esto es el observable, ¿verdad? La fuente de datos. Cada uno de los círculos son los elementos que hay ahí dentro, son los datos. En este caso los datos son representados como números 1, 2 y 3. Y por acá tiene el operador map. ¿Y qué está haciendo? Está accediendo a los valores que están pasando por ese observable, ¿verdad? Y lo está multiplicando por 10. Entonces viene el valor 1, lo va a transformar a 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30.
Y esa va a ser la salida final cuando el suscriptor intente acceder a los valores. Básicamente es eso. Cojo los valores del observable, lo transformo, puedo hacer lo que se me venga en gana, ¿no? Este es un ejemplo básico que simplemente está realizando una multiplicación. Pero tranquilamente puede venirte un modelo de datos, puede venirte un objeto y lo puedes transformar a otro modelo de datos. O tal vez te venga un simple array y ese array lo puedes transformar a otro array. Ya es cuestión tuya, pero básicamente te ayuda a hacer eso. Esto es muy útil al momento de realizar peticiones HTTP. Cuando nosotros consumimos peticiones HTTP, a veces pasa que los chicos de backend, por no querer crear un nuevo endpoint y que me retorne la data necesaria, simplemente te dicen consume este endpoint y coge los valores que ahí ya está. Entonces ahí, para no confundir a todos los desarrolladores y consumir lo mismo, lo ideal sería que te crees un método que dé alusión de que vas a consumir ciertos atributos nada más del objeto final. Así que lo puedes representar también en un modelo de datos. Entonces, de la petición original, digamos que tiene 20 atributos, tú puedes transformarla y solamente sacar los que necesites. Supongamos que de los 20 atributos solamente necesitas 3. Así que el operador MAP te va a ayudar a eso. De todo eso, ese objeto que viene con 20 atributos, lo transformas a únicamente 3 y le das como salida un nuevo modelo de datos. Y es lo que realmente deberían utilizar tus desarrolladores. Y si más adelante cambia la estructura de datos o ya los chicos de backend han creado un nuevo endpoint para que te retorne los atributos que tú nada más necesitas, el cambio se haría únicamente ahí. Y ya no tienes que estar causándole problemas a los demás interfaces que están haciendo uso de ese dato. Vayamos acá, operador map. Nuevamente usemos el operador of, creamos estos 5 elementos y ahora a esos elementos vamos a hacer el ejemplo que hemos visto acá, chicos. Lo vamos a multiplicar. Este es mi observable y acá entra este señor, chicos. Y ojo acá, pregunta de desarrollador senior: ¿qué es el operador py? Ahí dice que es el operador que nos permite concatenar operadores seguidamente. Es correcto. El operador py te va a permitir a ti concatenar o agrupar otros operadores de RxJS. Siempre que tú quieras utilizar más de un operador RxJS, ojo acá, para manipular los datos que se están pasando por ese modelo de datos, por esa fuente de datos, perdón, por ese observable, vas a tener que utilizar el operador py. Solamente así tú puedes acceder a los elementos que están viajando por ese observable. Solamente puedes hacerlo ahí. Como yo necesito acceder a los valores que se van a transmitir de este observable, que sería 1, 2, 3, 4 y 5, voy a utilizar la función py, el operador py. ¿Para qué? Para meterle el operador que me va a permitir a mí manipular estos valores. Y ese valor y ese operador se llama map, el operador map. Y todo operador de RxJS espera una implementación, chicos. El operador map lo que espera es un arrow function. Esto es un arrow function, para los que no saben. Simplemente es una función de flecha nada más, que es una versión mejorada de un function de JavaScript. Así que pues eso es lo que tú tienes que pasarle. Es decir, te está pidiendo eso como parámetro. Ok, me pide arrow function. Y a través de ese arrow function a ti te va a dar acceso a los elementos que se están transmitiendo a través de un parámetro, a través de una variable. Y la podemos llamar value. Y value hace representación a cada uno de los elementos. Como yo lo que estoy transmitiendo son números, por defecto ya el operador map con TypeScript va a interpretar el tipo de dato que es. En este caso es un número. Si yo acá dentro del love pongo un string, ahora me va a decir que el tipo de dato, el value, puede ser un string o puede ser un number. Así que vemos que está realizando el tipado de manera correcta. Ya lo está interpretando para ti. Y eso es genial y muy importante al momento de trabajar con TypeScript, ¿vale? Vamos a dejarlo simplemente en números para hacer el ejemplo. Y ahora dentro del arrow function tú puedes coger el valor y hacer algo. Por ejemplo, multiplicarlo. Lo vamos a multiplicar por 2. Y una vez que tú tienes esto ya programado, el método py lo que hace es retornarte un observable aplicando los filtros, los operadores que tú hayas designado. ¿Y qué cosa tienes que hacer? Pues de ahí simplemente tienes que suscribirte. Subscribe. Entonces para ello, para exportar toda esa función, lo vamos a hacer acá. Y dentro me voy a suscribir y pitamos un log. Entonces ahora, en teoría, me debería lanzar 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, ¿verdad? Matemática simple. Cogemos esta función, la llamamos directamente en el main, guardamos, vamos acá al browser,
Actualizamos y ahí está. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. Hemos alterado el flujo de datos original. Este era el flujo de datos inicial y ahora se ha transformado en este nuevo flujo. Y eso es lo que hace el map, perdón. El map. Me quedo con el otro operador. Esto es lo que hace el operador map. Ahora, esto es algo sencillo, como ya dije. Pero la finalidad es demostrar que tú puedes interceptar el flujo de datos y hacer algo. Lo puedes manipular, ¿ok? Para dar como salida otra cosa, otra forma de datos. Vamos a crear un modelo de datos de productos. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, supongamos que tienes una lista de productos que solamente te indica el nombre y el precio. Pero tú necesitas transformar esos datos para que no solamente te muestre el nombre y el precio, sino que también se adicione un atributo llamado Total Price, que viene a ser el precio más el IGB. El IGB acá en Perú es un impuesto que es del 18%. Entonces, el precio total en sí no es el precio que me dice acá, sino que es el precio más el IGB, es decir, el precio por el 0.18% sale un resultado y ese resultado lo tengo que sumar más el precio. Ese resultado final entre la suma del precio más el importe del IGB me va a dar como resultado final el valor verdadero de dicho producto. Y acá vamos a tratar de emular eso, es decir, vamos a transformar todo este modelo de datos. Miren que acá estoy utilizando un array de productos con el operador of y este array de productos lo vamos a transformar al modelo que realmente necesitamos. Entonces, hasta acá clase de TypeScript que ya hemos llevado muy fácil. Ya sabes qué es el operador of, ¿verdad? Genial. Vamos a irnos a nuestro artículos observable y vamos a utilizar el operador py nuevamente. Y dentro de py vamos a llamar a map, el operador map. El operador map acepta lo que es un arrow function, ¿verdad? Y acá voy a poder hacer al elemento que debería ser el producto, ¿correcto? El producto. Y ahora con el producto pues yo tengo que hacer algo, tengo que poder realizar la transformación. Y el producto, miren, lo que me retorna es un array, es simplemente un array. No es que estoy iterando elemento por elemento acá. Ojo acá, el of lo que hace es pintarte lo que tú le estés mandando. Recuerden, acá el of lo que estoy mandando es directamente el array. Es por eso que en el flujo de datos se manda directamente el array, ¿ok? Ojo ahí. Y ahora con ese array yo tengo que poder transformarlo a un nuevo modelo de datos. Voy a coger el array y el array tiene una función para también realizar su transformación y es el map, ¿verdad? La función map. Y dentro de map yo puedo hacer lo siguiente, puedo utilizar los valores que están en ese momento y transformarlo a un nuevo valor. Y yo por acá tengo preparado esta función llamada calculate total price, que va a calcular el precio. ¿Y qué es lo que recibe como parámetro? El precio tal cual, valga la redundancia. Cogemos el precio, lo multiplicamos por el 0.18% para obtener el valor del IGB y el precio total vendría a ser el precio más el IGB. Y por acá, a ese precio total, pues simplemente lo estoy redondeando a 2 decimales. La función toFixit me devuelve un string y a mí lo que me interesa mostrar es un número, así que lo casteo, lo transformo. ¿Cómo? Con la clase number. Y listo. Y ahora, ¿qué me toca hacer? Simplemente invocar a este señor. Por acá voy a llamar vamos a llamarle ítem. Voy a llamar a la función calcular y le voy a pasar ítem.precio. Esto al final, miren lo que está haciendo. Voy a ponerle acá en una variable. Esto lo que está haciendo es transformarlo todo a un array de números. Pero yo no busco eso. Yo lo que busco es transformarlo a un nuevo modelo de datos. Es decir, pasar de eProduct a los atributos de eProduct más un nuevo atributo. Y aquí vas a utilizar algo que también hemos visto en las clases de TypeScript. Y es el operador, el split operator. Entonces voy a transformarlo a lo siguiente. Retorna un objeto. ¿Con qué? Con los atributos que existen en la iteración de ese momento más un nuevo atributo llamado total price. Y total price va a coger el valor de acá del ítem.price. Acá es ítem, coge el ítem más el total price. Y esto lo tienes que envolver entre paréntesis. Ahí está. Miren lo que estoy haciendo. Estamos recibiendo el array de productos. Y sobre el array de productos yo la necesito transformar a un nuevo modelo de datos. Para ya no retornar un array de productos, sino un nuevo array que sería los atributos de la interfaz product más este nuevo atributo que está acá. Esta transformación es por cada elemento que hay dentro del array de productos. Significa que al final
voy a tener un nuevo array de productos con este nuevo tipo de dato. El nombre, el precio y ahora se adiciona el total price. Entonces he mutado el array original que me viene por el observable. Y ese array final es el que yo voy a retornar por el flujo de datos del observable. Voy a hacer acá un return. De tal manera que si ahora alguien se suscribe a mi observable, va a recibir este nuevo modelo de datos. Es decir, va a recibir este array. Y ahora simplemente quedaría suscribirme a este nuevo observable. Lo voy a poner en una variable y voy a coger ahora precio total observable, mi nuevo observable, y miren, esto es lo genial de TypeScript, me encanta, que te va a decir qué cosa te está retornando. Me está retornando un observable, genial, una fuente de datos. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué va a retornar esa fuente de datos? Te va a retornar este modelo de datos, total price, name y precio. ¿Y qué es? Es un array, genial. Palmas para TypeScript, una maravilla. Esto en JavaScript no lo vas a ver, pero ni a pedos. Así que ahora simplemente cojo mi observable y me voy a suscribir. Voy a comentar esto por acá y eso sería todo. Vamos a llamarle acá products, en plural, products. Guardamos. Estamos llamando esto acá en el main. A ver, vayamos a ver. Así es. Y miren, ahí está. ¡Pum! El nuevo modelo de datos. Si yo quito esto, esta transformación, y simplemente retorno el producto tal cual, es decir, este debería llamarse products. Si yo simplemente retorno tal cual la lista de productos que está viniendo, como salida te va a dar pues lo que ya está ahí, ¿verdad? Simplemente nombre y precio. Pero yo necesito la data transformada, así que hago esto. Y bueno chicos, eso, básicamente estoy transformando los datos, ¿ok? Así es sencillo. Ahora incluso tú puedes hacer más cosas. Supongamos que por el flujo de datos viaja un array, pero lo interceptas con el operador map para transformarlo y simplemente que retorne el primer elemento de ese array. También lo puedes hacer. Miren, voy a retornar ahora acá, productos, voy a retornar el primer elemento. Así que ahora, en vez de que viaje todo un array, va a viajar únicamente un solo elemento. Guardamos y miren, ¡pum! Ahí está. Estamos cogiendo solamente un elemento del array que está viniendo acá. En este caso, camisa. ¿Vieron? Y ya transformé. Ahora ya no viaja un array, sino que ahora viaja un objeto. Y así puedes hacer lo que se te venga en gana. Eso es lo genial de trabajar con el tema de los operadores de RxJS. Y toma mucho más poder aún cuando lo implementas en peticiones HTTP. ¿Por qué? Porque no necesitas tú consumir de manera inmediata, a diferencia de las promesas, no necesitas consumir de manera inmediata el servicio, es decir, la API, para tú saber qué tipo de dato es y cómo transformarla. Este tema del map lo van a ver constantemente, siempre en Angular. Bueno, no solo en Angular, en otros frameworks o librerías de JavaScript. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas existenciales? ¿Le voló la cabeza? Esteban Corre pregunta, estos ejercicios son netamente de la librería de RxJS, pero no depende estrictamente de Angular, ¿verdad? Es correcto, no depende. RxJS es simplemente una librería que la utiliza Angular, ¿ok? Pero esa librería tú la puedes utilizar tranquilamente en tu proyecto de React, por ejemplo, en tu proyecto de Vue, en tu proyecto de Svelte. Es una librería nada más. Ok, pasemos a la siguiente. Concat Map. Y acá se viene lo turbio. Hasta ahora, chicos, nosotros hemos trabajado con una transmisión de datos lineal. ¿A qué me refiero? Cuando utilizas el concat, ya coges dos flujos de datos, es decir, dos fuentes de datos y la transformas en una. Al final, ¿qué estás haciendo? Estás mandando toda la información por un solo canal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la has combinado. Así funciona el concat, los has concatenado. Con el operador map, sigues trabajando sobre el mismo flujo de datos, sobre el mismo canal. Lo único que hace el operador map es transformar los datos antes de que siga fluyendo por el canal, ¿verdad? Antes de que siga fluyendo hacia el suscriptor, simplemente lo interceptas y haces algo. Ahora, con el concat map hay una particularidad muy importante. El concat map mantiene el orden relativo de los valores emitidos. Hasta ahí todo bien. Pero espera que cada observable secundario se complete antes de pasar al siguiente. Además, este concat map te permite acceder a los elementos que estén pasando por determinado observable. Tú el concat map lo puedes utilizar, valga la redundancia,
para concatenar múltiples observables. Así como hacías con concat, puedes hacer lo mismo con concat-map. Vas a utilizar varios observables para poder transformar la información. Y como vas a transformar la información, a diferencia del concat-map, vas a tener que utilizarla dentro del operador py. Solamente ahí puedes utilizar este operador, ¿ok? Esa es la diferencia con concat. Concat no necesita del operador py para que puedas unir observables. En cambio, el concat-map sí. ¿Pero por qué? Porque el concat-map va a interactuar directamente con los valores emitidos en las fuentes de datos. Así es como funciona el concat-map. Y vamos a hacer un ejemplo de eso, señores. Ahora sí se viene lo chido. Vamos a crear nuestro archivo llamado concat-map y vamos a simular. Ahora, como ustedes ya han aprendido nuevos conceptos en estos pequeños ejemplos que hemos estado dando, ahora tranquilamente yo puedo hacer algo como esto. Vamos a simular nuevamente una petición HTTP, ¿ok? Y estoy creando una pequeña función que va a intentar, entre comillas, simular, o sea, va a intentar consumir algo, una petición HTTP, se va a demorar 1000 milisegundos y va a retornar únicamente esta respuesta. ¿Okay? Esto es simplemente una promesa de JavaScript tranquila. Al final lo que pretendo hacer es emular, ¿no? La respuesta, ¿no? Porque siempre el servidor demora un lapso de tiempo para responderte la respuesta, los valores. Y con esto lo que voy a hacer es consumirlas dentro del concat-map y coger el valor de otro observable para poder llamar a esto. Es decir, acá viene el caso en la que tú necesitas depender de otro observable, depender del flujo de datos de otro observable. Por ejemplo, es muy habitual que cuando tú consumes una petición HTTP en tu web, ok, acá no estoy hablando netamente de Angular, puede ser de cualquier cosa, ok. Cuando tú consumes una petición HTTP, a veces pasa que en esa petición HTTP tú necesitas un atributo de esa respuesta y con ese atributo volver a llamar a otra petición HTTP. Y eso se puede estar replicando constantemente. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás anidando peticiones HTTP. Y si nos vamos al mundo de RxJS con los observables, estaríamos anidando la llamada de observable. Es decir, espero la respuesta de un observable en la función next. Tengo la respuesta. Ahora, con esa respuesta, cojo el valor que necesito y vuelvo a llamar a otro observable. Y ese observable puede llamar a otro y a otro. Es decir, se está pasando la información entre observables, entre los flujos de datos, para poder hacer algo. A eso se le llama anidación de observables y es una mala práctica. Es una mala práctica estar anidando observables. Entonces, para ello existen los operadores de RxJS y entre ellas es el concat-map. Así que vamos por allá. Voy a crear otro observable, ahora utilizando el operador from. Miren, y este operador from lo que hace simplemente es recibir una lista de usuarios, usuario 1, usuario 2, usuario 3. ¿Para qué me sirve esto? Ahora, yo necesito que por cada elemento que está ahí, llamar a esta petición HTTP. Pero, ¿qué cosa tiene que pasar? Yo tengo que esperar a que se emita el primer observable, es decir, que se complete la transición de datos para luego pasar al siguiente. Y eso es lo que hace concat-map. Espera que se termine de ejecutar el primer observable, pasa al segundo y así sucesivamente hasta ya no quedar nada. Vamos a hacer el ejemplo acá. Nuevamente creo una función para poder exportarla en el main. Voy a comentar esto por acá. Ahora, dentro del método acá, subscription operator concat-map, voy a crear una variable llamada detalle usuario observable. ¿Okay? Y esto va a ser igual a ¿quién? Al usuario observable que tengo acá. Punto. Y voy a utilizar el operador pipe. Y acá voy a utilizar a concat-map. Y concat-map igual acepta un callback. Entonces un arrow function. Y concat-map, al igual que el operador map, te da acceso a los valores que se estén transmitiendo en ese observable en ese momento. En este caso, como yo estoy poniendo el pipe a este observable, yo voy a tener acceso a ¿quién? A usuario 1, usuario 2 y usuario 3. Por eso el valor, ahora fíjese, el value que acabo de poner es de tipo string. Y ahora yo lo que voy a hacer es llamar a este elemento, a esta función que viene a ser la simulación de la petición HTTP. Y lo que necesita esto como parámetro es el usuario que esté iterándose en ese momento. En este caso sería usuario 1, ¿no? Y de ahí va a pasar el usuario 2 y de ahí va a pasar al usuario 3. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?
Esteban Coder dice, ahí en New Promise se podría reemplazar por New Observable. Sí, es correcto, lo puedes reemplazar por un Observable. Ok. Ahora simplemente voy a coger el observable final y me voy a suscribir. Me voy a suscribir y esto ya es clásico. Voy a ver los valores, ¿verdad? Y lo pintamos en un log. Guardamos, nos vamos al browser y miren, ahí está. Detalle usuario 1, detalle usuario 2, detalle usuario 3. ¿Y de dónde lo está pintando? Desde acá. Desde nuestra emulación de nuestra petición HTTP. Ah, Lili pregunta, este operador es básicamente para unir dos observables que uno de cierta manera, de cierta forma dependa de un dato que tenga el primero. Ajá. Mi consulta es, en caso de tener el clásico destroy para completar las suscripciones, ¿habría que agregárselo a los dos? ¿O solo agregárselo en el PI del primero observable completaría a los dos? Es correcto. Si tú tienes anidaciones, basta que tú canceles el principal y lo demás se va a propagar. Ok, ahora sí, volvemos a explicar esto nuevamente para que lo entiendan. Esta función que está acá, chicos, tranquilamente puede ser un observable. Yo he decidido poner una promesa para no complicarme la vida. Así de sencillo. Pero lo que hago es emular una petición HTTP. Una petición HTTP puede demorar, ¿correcto? Puede tener un tiempo de espera. En este caso lo estoy poniendo solamente 1000 milisegundos, que vendría a ser un segundo. ¿Qué tal si le pongo 5 milisegundos? Eso significa que cada vez que alguien intente hacer una petición HTTP a través de esta función, va a haber un tiempo de respuesta de 5 segundos. Cada 5 segundos es que recién te va a responder. A nivel de observable, lo que yo estoy haciendo es crearme un observable, una fuente de datos con estos tres elementos. Esto significa que se va a emitir 3 veces, va a mandar 3 señales. Usuario 1, usuario 2 y usuario 3. Ahora, la gran ventaja de tener concat-map, número 1 es que, al igual que el map, espera que se resuelva el primer observable para pasar al segundo. Se termina el segundo, pasa al tercero y así sucesivamente. ¿Ok? Lo otro es que, como estás utilizando concat-map, vas a acceder a los elementos que se están fluyendo en ese momento por el observable. En este caso, lo primero que se va a mandar como señal, el primer valor va a ser usuario 1. Entonces, con concat-map yo voy a coger a usuario 1 a través de la variable value. Y yo puedo hacer lo que se me venga en gana. Acá no necesariamente puedo llamar una petición HTTP. Tal vez haga, no sé, transforme los datos a otro tipo de dato o sete información de la primera llamada del observable y lo mande a algún lado. Lo que se te venga en gana. El ejemplo que estoy haciendo acá es por un caso habitual que siempre pasa en el desarrollo con Angular. Siempre pasa que necesitas el valor de una respuesta HTTP para poder recién llamar a otra petición HTTP. Y lo que hacen la gran mayoría es utilizar el next, tal cual estoy haciendo yo acá, y luego hacer esto. Miren, chicos, hacen esto. Y con esto, pues obviamente no vas a hacer nada, ¿no? Ahora acá me da un error porque es de tipo now. Pero esto tranquilamente lo puedes transformar al tipo dato que necesitas, que en realidad esto lo que va a retornar es un tipo de tipo string. Va a retornar un string. Acá yo lo puedo poner. Oye, ¿sabes qué? Lo que vas a retornar es un string. Ok, fuera de ello, lo que comentaba es que la gente, bueno, los que todavía no dominan este tema de los operadores, hace este tipo de cosas. Se suscriben, espera la respuesta y otra vez vuelve a llamar otra petición HTTP. Y sobre esto inclusive puedes seguir concatenando y llamando a otros observables, a otras peticiones HTTP, a otra fuente de datos. Pero eso es una mala práctica. Si tú dependes de un valor de un observable que esté transmitiendo en ese momento, utiliza concat-map. Obviamente que si tú necesitas el valor del primer observable, tienes que esperar a que se resuelva, ¿correcto? Entonces concat-map te ayuda muy bien ahí. Va a esperar a que se resuelva el primer observable y luego recién vas a llamar a tu segundo observable que necesitas y utilizar la información que esté pasando en ese momento. Así que ahorita, la primera vez se emite usuario 1. Viene usuario 1 acá, se le pasa como parámetro a esta petición HTTP. Esta petición HTTP va a demorar en responder 5 milisegundos, es decir, 5 segundos, mejor dicho. Y después de esos 5 segundos, ¿qué va a pasar? Va a liberarse el flujo de datos
y va a pasar ahora por el segundo valor. Ahora viene usuario 2, se vuelve a llamar, se espera los 5 segundos, pasa al siguiente valor emitido, ¿verdad? Por el primer observable y se vuelve a llamar. Y así sucesivamente, chicos. Voy a comentar esto que está acá porque es una mala práctica. Y como siempre digo, ves ahí a un enfermo sádico que está haciendo este tipo de cosas, métele un lapo y dile, existe el operador concat_map. No hagas vainas, no te compliques la vida, así de sencillo. Guardamos y ahora miren, no pinte de manera inmediata. ¿Por qué? Porque son 5 segundos. Van a pasar los 5 segundos y lanza el primero. Ahora se ha invocado el otro. Va a pasar los 5 segundos y ¡pum! Te va a mandar el siguiente. Y así sucesivamente hasta que termine de resolverse todos los observables. Todos los datos que se están transmitiendo por esos canales. Y listo, chicos. ¿Qué tal? Esto es muy habitual. Así que ya saben, ya tienen al gran concat_map. Esto te va a ayudar bastante. Ahora, por último, no me interesa esperar a la respuesta del otro elemento para recién llamar al video. Yo simplemente quiero llamarlos y ya. Ok, entonces ahí, en este caso, lo que te sirve, ¿qué es? El operador concat, ¿verdad? El operador concat los llama y no hace nada con los datos recibidos. O sea, simplemente se invocan, se consumen y ya estuve. Cool. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahora vayamos por el siguiente operador de transformación y se llama switch_map. El operador switch_map permite realizar una nueva suscripción a un observable. Muy diferente, chicos. Ojo acá, miren. No tiene nada que ver con el map y el concat_map. ¿Ah? El switch_map lo que hace es suscribirse a un nuevo observable cada vez que se emita un valor directamente desde el observable de origen. Y esto es útil para manejar solicitudes HTTP consecutivas. Por ejemplo, ¿han visto esas páginas donde tú ingresas información, vas escribiendo y lo que hace es, cada vez que va escribiendo, va a llamar a la API, a una API, va al servidor y te va retornando datos? ¿Han visto ese tipo de páginas que tienen eso? ¿Cómo funciona eso? No es que el usuario ingrese una letra y de manera inmediata, ¡pum!, se lanza la petición. No, así no funciona. ¿Qué tal si el usuario escribe muy rápido y por cada una de esas letras ingresadas no es que se hace la petición HTTP, sino que se espera el resultado final de lo que ha escrito el usuario y ahí recién se manda a consumir a la API. Así funciona el switch_map. Si tú recibes un valor, ¿no?, a través del observable e inmediatamente recibes otro, ese primer valor se anula. Y ahora se coge este nuevo, lo transforma a un nuevo observable, se suscribe y sigue trabajando. Llega un nuevo valor, mata ahora todo ese observable y vuelve a crear uno nuevo, se suscribe y sigue trabajando. Y así sucesivamente. Así es como funciona el switch_map. Vayamos a su página para ver algo muy interesante. Ah, miren chicos, les voy a pasar esto que me había olvidado. No me avisan. Les estoy pasando esta página, chicos, que se llama RX Tutor. Es una interfaz en la que te puede dar una idea de cómo funciona el flujo de datos de los operadores de RxJS. Y acá está incluso por categorías. Por ejemplo, nosotros hemos visto hasta hace un momento el operador OFF, ¿verdad? Y también hemos visto el operador de concat. Acá está, mira el concat. Y mira lo que está pasando acá. Cada uno de estos rectángulos son los operadores. Y los círculos son los datos, ¿vale? Y si tú quisieras ver cómo se visualizan esto al final, el resultante, es decir, el output final, la salida final, lo puedes ver acá, dándole clic a este botón. Y quedaría de esta manera. Incluso acá te da un ejemplo de cómo utilizarlo. Concat, y acá pones el primer observable, el segundo observable y el tercer observable. Entonces, el concat, ¿qué hace, gente? ¿Qué hace? Espera que se termine el primer observable, ¿verdad?, de transmitir todos sus datos para recién empezar el segundo. Y estos números que ustedes ven acá hacen la representación del tiempo, es decir, que se ha ejecutado en determinado momento. Recuerden, los observables no es que se ejecutan también de manera inmediata. Puede que tome un poco de tiempo, como si fuese las peticiones HTTP. Está bien, te has suscrito, pero no es que te responda de manera inmediata. Hay un lapso de tiempo en la que recién se manda la información y el suscriptor recién accede a los datos.
¿vale? Ahora miren, esto es muy chévere de usar. En el caso del concat, tenemos el primer observable, que es esta línea que está acá, y tenemos el valor 1 y 2. Entonces, como tú sabes que el concat lo que hace es ejecutar el primer observable y va a esperar que se transmita todos los valores, el resultado final sería que primero se transmite estos datos, 1 y 2. Miren, 1 y 2. Genial. Luego hay otro observable, que es este de acá, y tiene como datos A y B. Tiene que fluir esos señores. Pero A, miren, A está a la misma altura en la que se transmite el 1, ¿no? Es decir, primero se transmite el 1, pero en el otro observable al mismo tiempo, en intermedio, se transmite la letra A. Pero concat no es que va a coger esa A y lo va a pintar ahí mismo, no, sino que, ¿qué cosa hace? Hace que se transmita esos dos. Entonces, lo que va a hacer concat es esperar todo ese tiempo que se ha demorado en renderizarse, es decir, en transmitir los datos del primer observable, luego va a pintar los valores del segundo, y luego los valores del tercero, y así sucesivamente. Entonces te da una representación de cómo están fluyendo los datos, ¿vale? Es una página muy interesante, que hace poco lo acabo de descubrir. Los invito a probarla, a utilizarla, y bueno, están casi todos los operadores que hemos visto el día de hoy, y también las que están en las páginas. Casi todas, ok, no está totalmente actualizada, pero pienso yo que es una gran herramienta para empezar a adentrarse y comprender los datos. Incluso lo puedes mover, mira. Que lo caso, ¿verdad? Genial. La explicación que te estoy dando el día de hoy, más esta herramienta, creo que sería muy útil para ti, muy beneficioso. Así que pues ahí se los dejo, se los pasé. Ahora sí, continuemos. Switch Map. Ahí está este señor. Para este ejemplo tenemos dos observables. El primero, acá está el segundo, y pues el resultado, ¿no? Este es el operador switchMap, y lo que está haciendo es coger el valor que se está transmitiendo en ese momento del observable y multiplicarlo pues por 10, ¿no? Luego pasa un tiempo, lo vuelve a multiplicar, pasa otro tiempo y lo vuelve a multiplicar. Entonces viene 10 por 1, 10. 10 por 1, 10 y 10 se repite. Coge 10 por 3, 30. Pasa al siguiente lapso. 10 por 10, 10 por 3, 30 nuevamente. 10 por 5, 50. Y como sigue la operación, va a seguir multiplicándose a pesar de que ya es el último elemento en transmitirse. Por eso que se repite 50, 50, 50. Es mejor aprenderlo a través de código, ¿verdad? Esto a veces puede ser un poco confuso. Entonces vayamos allá, vayamos con código. Por acá voy a crear otro archivo de TypeScript llamada switchmap.ts. Voy a coger el operador of, nuevamente el valor de 1, 2, 3. Voy a utilizar el py, ¿verdad? ¿Para qué? Para utilizar el operador de switchMap. Ahí está. ¿Por qué lo utilizo con el py? Porque el switchMap interactúa directamente con el flujo de datos de un observable. En este caso 1, 2 y 3. Y pues simplemente acepta un callback. Y ponemos acá una variable, ¿verdad? Un parámetro para acceder a los valores que son de tipo numérico. Y ahora lo que voy a hacer es intentar hacer esto, miren. Voy a intentar retornar eso, pero te va a lanzar el siguiente error y te dice: el tipo number no es asignable al tipo observable input. ¿Por qué te lanza ese error? Porque el switchMap lo que necesita que tú retornes es otro observable. Tienes que retornar un observable. Es por eso que te lanza un error. ¿Y por qué tengo que retornar un observable, Jimmy? Porque el switchMap lo que hace es coger el primer elemento que está viajando, ¿verdad? A través de este flujo de datos que es el observable inicial. Ese valor, él lo va a transformar en un nuevo observable. De tal manera que si inmediatamente llega un nuevo valor transmitido, el observable que acaba de crear anteriormente con el valor 1, lo va a eliminar, lo va a destruir. Para quedarse nuevamente ahora con el valor 2, para quedarse con el valor 2. ¿Y qué va a hacer con ese valor 2? Va a crear un observable, se va a suscribir y va a estar atento al flujo de datos. Ahora se empuja el valor 3. Como el envío es de manera inmediata, se destruye el observable con el valor 2 y ahora se crea uno nuevo con el valor 3. ¿Para qué te sirve eso? Pues te sirve en esos casos en la que el usuario manda información muy rápido. Por ejemplo, el caso que ya indiqué, cuando tú ingresas bastante texto, no vas a estar consumiendo por cada letra una API, ¿verdad? O cualquier otro observable. Lo ideal sería que se termine
de digitar, pues no, y el usuario obviamente sabe en qué momento dejar de escribir. Y es por eso que el switch mask lo que va a hacer es ir cancelando, cancelando cada vez que el usuario va tecleando hasta que detecta que ya no hay una nueva emisión de datos, entonces ahí recién se ejecuta, ahí recién transmite información. Eso es lo que hace el switch map. Y para ello, como el switch map lo que espera es un operador, lo que voy a hacer es utilizar el operador off. El operador off lo que hace es retornar un observable, correcto. Y el switch map lo que espera es que tú retornes un observable. Así que lo que yo voy a hacer es simplemente retornar el valor sumado más 1, ¿no? Para que quede como ejemplo. Y por último, me voy a suscribir. Vamos a llamarle a esto switched. Vamos a crear una función para poder exportarla y suscribirnos. Y la vamos a llamar en el archivo main. Ok, y listo. Ya tenemos nuestro subscription operator. Actualizamos. Miren, actualizamos. Ya me arroja los resultados, pero sumado más 1. Y tú dices, pero Jimmy, ¿cómo sé que realmente ha creado un observable? ¿En qué momento lo ha creado? ¿Cómo lo sabes? Número 1, porque has utilizado el operador off. ¿Y qué hace el operador off? Crea un observable, ¿verdad? ¿Con qué valor? Con pues el valor que tú hayas indicado. Yo acá tranquilamente puedo poner un texto. Y no duerman se va a transmitir 3 veces, porque son 3 elementos que están emitiéndose. Ahí está, miren, 3. No duerman. Pero yo he decidido coger el valor que está viniendo en ese momento y sumarle más 1. Ahora, un nuevo operador utilitario para ustedes y les va a ayudar bastante, incluso para testear. ¿Cómo sabes que el observable que se acaba de crear acá ha sido destruido? O sea, o ya finalizó, ¿verdad? Ya acabó su vida útil. ¿Cómo lo sé? Y aquí vas a utilizar el operador finalize, chicos. Mira, este es una maravilla. Esteban Coder, ahí pudo solo imprimir el último número. Pero espérate, antes de usar eso, ¿a qué te refieres? Los dos primeros se cancelarían. No, o sea, emite la información, obtienes el valor, pero no es que la suscripción se quede activa. Cuando ustedes, chicos, cuando ustedes crean un observable y te suscribes, ojo acá, cuando tú te suscribes, la suscripción está activa. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el tema de la desuscripción y el tema de la finalización de la transmisión de datos? Hablamos que son dos cosas distintas, ¿correcto? Yo puedo finalizar la transmisión de datos, pero no significa que yo ya me suscribí. No, es decir, la conexión se mantiene ahí. Solamente que ya es una conexión en vano, ¿verdad? Ya no emite nada. Entonces, bajo esa premisa, el switch map, ok, te crea un observable, pero no solamente crea el observable, se suscribe y emite información. Ahora, eso se destruye al momento que llega el segundo elemento. Entonces, ¿qué pasa por detrás? Simplemente lo que hace es hacer el next y el complete. Finaliza la transmisión de datos y se destruye a través del unsubscribe. Ejecuta esos 3 elementos. Solo que para ti, pues no lo puedes ver, ¿no? Y una forma de saber que realmente se ha destruido un observable, es decir, se ha completado su vida útil, es a través de la función finalize. Y esto es para su libro, chicos. Esta función te sirve bastante, ¿eh? A mí en lo especial me ha ayudado, me ha salvado de varias al momento de hacer consultorías y pérdidas de memoria. Y miren, ¿cómo utilizas? Para que tú sepas que el observable que estás creando en ese momento ha sido finalizado, a ese observable le vas a adicionar una nueva funcionalidad. Y para ello voy a utilizar el py. Nuevamente, miren que estoy utilizando el py sobre el operador off. El off obviamente retorna un observable. Y acá voy a llamar a finalize de RxJS. Es otro operador. ¿Para qué me sirve eso? Ese finalize, lo que haya adentro, se va a ejecutar en el momento que se finalice, en el momento que se complete de realizar la transmisión en dicho observable. Y voy a pintar un logo. Ahí está. Observable ya no emite datos. Guardamos y miren. Primero, ¿qué pasó? Creó el observable. ¿Con qué valor? 1 más 1, 2. Bien. Accedí al valor. Genial. Inmediatamente, como ya se empujó el valor número 2, que sería 2 más 1, 3, ¿qué va a pasar? Ok, SwitchMask va a coger el observable, la suscripción anterior, y la va a culminar. Es por eso que ahora yo veo observable ya no emite datos. Esta función finalize, este operador finalize, se va a lanzar cada vez que un observable ha culminado. Así que con eso te aseguras de que realmente se ha terminado el trabajo con ese observable. Muy útil, ¿verdad?
Así que ahí se los dejo. Lili dice, véanlo como un chorro. Un chorro acá en Perú es un choro, ¿ok? Un ratero, un ladrón, una basura. Cuando te suscribes, te abre, te abre el correo de agua, o sea, el stream de datos. Si no la finalizas o cierras el grifo, se quedaría abierto y te estarías consumiendo memoria. Es correcto. Eso es lo que se conoce como memory leak, pérdida de memoria. Por eso es importante cerrar los observables cuando los estemos usando. Muy buena aportación ahí. ¿Para qué sirve el pipe? Parece que llegaste tarde. El pipe sirve para agrupar diversos operadores de RxJS. Y esos operadores RxJS que tú vas a utilizar ahí son aquellos que van a estar orientados al flujo de datos. Es decir, vas a poder interactuar con la data que está pasando en ese momento. Por ejemplo, el concat-map, el map, etc. En cambio, hay operadores de RxJS que no necesitan el operador pipe, porque trabajan directamente con todo el observable, como por ejemplo el concat. ¿Ok? Ojo ahí. Pregunta, nota, dice, si usas HTTP client en Angular, los observables se cierran al terminar la emisión del servicio o request que hagas. No sé si es una pregunta o una información ahí, Lili, pero cuando haces una petición HTTP, ya hace el next y el complete y finaliza la transmisión de datos. Por eso es que tú no es necesario hacer el unsubscribe de un servicio que esté utilizando el HTTP client. Aquí el chorro es grifo de agua. Acá le hicimos de todo, hermano, a esos rateros. Era una acotación al comentario de arriba. Ah, ok, genial, vamos bien. ZBelo dice, ¿en qué sueles usarlo? Ah, el finalist. Si te refieres al finalist, lo suelo utilizar para el testeo de múltiples operadores de RxJS. O tal vez tú quisieras hacer algo cuando ya se finalice la transmisión de ese observador, la transmisión de esos datos. También te puede servir para eso. Es básicamente lo que tú necesitas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer cuando ya ha terminado la vida útil de ese observable? ¿Qué quieres hacer? Entonces, usa el finalist. El finalist te puede decir eso. Esteban Coder dice, en el ejemplo de teclear y solo considerar la última y las anteriores son canceladas, ¿cómo se ve en este ejemplo? No lo asocio mucho al ejemplo de teclear rápido. Ah, ok, ya. Para ello, vámonos al switch. Acá hay un ejemplo. Solo que como yo estoy trabajando netamente con TypeScript y no quiero enredarlos con acceder a elementos de JavaScript de manera programática, lo he hecho así. Pero si nos vamos al ejemplo que indiqué, sería de esta manera. Mira, algo así, miren. El switch mask sirve para todas esas ráfagas de información que se estén llegando. Mira, útil para manejar solicitudes HTTP consecutivas. Hay valores que se emiten consecutivamente de manera rápida. El switch mask es muy importante ahí. Por ejemplo, aparte de escribir, el usuario puede hacer clic, ¿verdad? Constantemente. Yo ahorita, imagina que estás jugando tu jueguito y estás sacándole clic, ya ese mouse tiene hueco y tú le sigues dando clic. Ahora, imagina lanzar una petición HTTP por cada clic. Imagina eso, pero hermano, hasta que ese servidor va a morir. Entonces, el switch mask lo que va a hacer es que, oye, ¿sabes qué? Cuando tú ya dejes de dar clics, va a coger ese último y ahí recién va a emitir información. Eso es lo que hace el switch mask. Entonces, si nos ponemos un poquito técnico, cada vez que yo hago un clic, el switch mask, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a transformar en un observable. Se va a suscribir, va a ejecutar el método next y va a intentar enviar información. Pero como el usuario ha hecho clic nuevamente, ese observable que había creado lo destruye completamente y crea uno nuevo. Y así sucesivamente por cada clic. Va a estar creando y destruyendo, hasta que el usuario deje de dar clic y en teoría ese vendría a ser el último clic. Así que ese último es el que vale para switch mask y ese último es el que se va a ejecutar, es el que va a transmitir el dato. ¿Qué usos prácticos ves en el día a día del switch mask? Temas de filtrados de tablas, filtrados de... por ejemplo esto, miren, esto que ustedes que ven acá. Vamos a Saga Falabella, a ver. Esto lo uso yo, por ejemplo, en filtrado de productos, de esas cosas. Porque el usuario está ahí constantemente escribiendo. Vamos a limpiar acá. Vamos a quedar únicamente con las peticiones fetch. Y voy a escribir, a ver, monitor. Ahí está. ¿Vieron? Miren, estoy quitando. Acá en este caso está ejecutando peticiones HTTP por cada tecla que yo doy. Voy a escribir la letra money. ¿Vieron que no hizo una petición HTTP ni por la M, ni la O, ni la N, sino que por la palabra que puse?
Así funciona el SweetMath. Cada tecla genera un observable, pero como vino un segundo carácter que se ha escrito, elimina el anterior y se queda con el valor original, y así sucesivamente. En este caso, como está haciendo uso del evento input event, va a coger el valor final que sería money, y ese es lo que le interesa, y así hace su petición HTTP. Miren, en este caso esta petición HTTP es a través de un query param. Ahí está, miren, money. Genial, ¿verdad? Ahora voy a poner televidor ya. Mira, televidor, pum, terminó el usuario de escribir y ahí recién lanza la petición HTTP. Esto es un caso muy habitual. Por ejemplo, ahí uso yo el SweetMath para este tipo de cosas. Bueno, si les queda duda, tranquilos que en la aplicación de Angular vamos a hacer este caso. Vas a ver que se va a ejecutar una petición HTTP, pero de ahí va a salir cancelada y se va a poner en rojo la petición. Ya, porque lo estás cancelando directamente el SweetMath. O sea, el SweetMath va a intentar lanzar la petición, pero como ya pasa al siguiente elemento, pum, lo cancela. Y esa petición, la vas a ver acá en esta sección. Esta petición, imagina que ha sido lanzado por el SweetMath, va a salir en rojo y va a decir Canceler Operation. Porque el SweetMath hace eso, tiene esa particularidad y es genial. Cuando veamos nuestro e-commerce propio, van a ver con mayor naturaleza todo esto que estoy explicando. Pero bueno, me interesa que conceptualicen esto, chicos. Que crea y destruye, ¿ok? Que crea y destruye. Por último, no les queda claro, ya saben cómo utilizar el operador SweetMath, ya saben que es un observable. Creen su propio proyecto de Angular, intenten, por ejemplo, utilizar el evento input de un key. Y ustedes mismos hagan su prueba, ustedes mismos sálganse de la duda. Y ahí ustedes miran, oye, me has estafado, igual hace la misma vaina. ¿Ok? Ustedes ahí me pueden atacar, me pueden matar, lo que ustedes quieran. Pero practíquenlo. No hay nada mejor que sacarse de la duda que lo hagas tú mismo, a través de tu propio proyecto. Así que los animo a eso. Lily dice, veo casos en los que usan el operador distinct util chain para que en estos casos evite buscar casos que hayas buscado anteriormente y coincidan. No sé si me... Ah, ya, sí. El distinct lo que hace es evitar ejecutar elementos que ya han sido repetidos. Sí, también es factible. A ver, por ahí han pasado una URL. Vamos a revisarla. Ella, en este caso, es en el value change. Claro, este input share es imagino que es un for control, por eso estamos usando el value change. Luego, cada vez que se emita el mismo valor, pues no lo va a emitir acá. Como el value change es la concatenación de los valores, digamos, si puso radio y vuelve a ingresar radio, ya no va a pasar por el filtro, ya no va a pasar por los pipes. ¿Estás refactorizando? Sí, hermano, refactorízalo porque veo vainas acá. No sé bueno, el tab, el distribute, el filter. Está un arroz con mango esta vaina. Hasta ponen The Bones Time. ¿Qué es esto, hermano? ¿Quién ha hecho esta basura? No, se pasaron. Encima se suscriben en la línea 8. No, merecen todo mi odio y mi repudio. Esto es una mala práctica, chicos. Gracias por compartir eso. No hagas un subscribe dentro del operador. No lo hagas, porque ya quitas el flujo, o sea, malogras el flujo. Si tú quisieras hacer esto, entonces tranquilamente te quedarías hasta la función. Después del debounce time, yo agregaría tal vez un operador off y retornaría el dato que esté en ese momento en un nuevo observable. Me suscribo a ese observable y ahí recién meto esta sección de acá, del subscribe. Emito esos datos y ahí hago algo. Supongo que lo han hecho para no estar poniendo nada dentro del subscribe, pero es estúpido. No, esto está descalificado. Ahora, también acá tendrías que ver cómo están fluyendo los datos entre todos estos operadores y ver si realmente es lo que se necesita, ¿no? Tranquilamente, tal vez utilizando otros operadores logras hacer el mismo resultado. No lo hacen porque eso va... ya ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Bueno, hermano, ¿qué te voy a decir? No lo puedo chancar mucho a los de backend porque yo también nací ahí. Me van a chancar si no la comunidad. Muy buena suerte, mucha suerte en tu refactorización. Pero haciendo este tipo de cosas es que como que te cancheas más, ¿no? Aprendes más. Muy bien ahí. Listo. Nos quedamos con el operador map,
¿Qué otros operadores tenemos por acá? Con el switch map. Y nos quedan los operadores de filtrado y los operadores de error. Son las 10:30 y yo tengo una reunión en un rato con el equipo de Angular de acá de Perú. Así que esto lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ok, chicos? Nos faltaría ver simplemente los operadores de filtrado, que es el filter, el debounce time, el take util, y los operadores de error, el catch error y el throw error. Gracias, y conmigo será hasta un próximo stream. Nos vemos pronto. Bye bye. Gracias. Los quiero.